1, capítulo 6, versículo 1, perdón. Gálatas Gálatas 6, 1. Capítulo 6, versículo 1. Sí, gracias a Jesús por traerme a la iglesia hoy. 6, 1. ¿Ya estás allí? Sí. Dice el Señor en Gálatas 6:1, ayudémonos unos a otros. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa de pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Amén. Es decir, que cuando una persona cae, ¿qué debemos nosotros hacer? Levantarlo. Teniendo que misericordia, porque nosotros también podemos caer, ¿cierto? Porque nosotros a veces, cuando vemos a alguien caído, como quien dice al árbol caído, ¿qué? Sí, al enfermo acabémosle de abrir las llagas. Pero en el cuerpo de Cristo no debe ser así. Por el contrario, cuando alguna persona caiga en pecado, nosotros que somos espirituales, ayudémosle a levantar con misericordia, también teniendo en cuenta que como esa persona cayó, nosotros también podemos caer, ¿cierto? En esta mañana, el título de esta prédica es La importancia de ser restaurados. Repite conmigo, la importancia de ser restaurados. Y el tema va a ser busca tu restauración. ¿Saben? Cuando Dios vio que la creación original que Él había hecho fue dañada, ¿por quién? Por Satanás, que dañó el perfecto y original plan de Dios, haciendo caer a Adán y haciendo caer a Eva. Dañó todo lo original y comenzó a destruir la humanidad. ¿Tú lo crees? Y al la humanidad haber caído, es decir, estamos todavía en un proceso donde Dios está restaurando a su pueblo, que somos nosotros, ¿sí? La restauración no es de un día, la restauración dura siempre. Es decir, todo el tiempo vamos en proceso de restauración. ¿Tú lo crees? Amén. Así es. ¿Qué es la restauración? Si estás tomando nota. Restaurar es restablecer, es volver al lugar o diseño original, es devolver, es sanar. La restauración es limpiar. Vemos que cuando una casa, para no ir muy lejos, el tema de hoy en día del Bronx, aquí en Bogotá, ¿cierto? Esta gente que estaba allí ocupando esos lugares salió, ¿sí? Todas estas personas con problemas de drogadicción salieron de esas casas. Pero esas casas, ¿ustedes creen que pueden ser habitadas? Entonces, ¿qué hay que hacer? Destruir y volver a levantar. La restauración es exactamente lo mismo, es volver a levantar de algo que está mal, volver a levantar algo sano y algo bueno, ¿sí? Y todos nosotros los seres humanos necesitamos restauración, todos. Yo también he sido restaurada, ¿tú lo crees? Amén. Sí, porque a veces nos las damos de grandes y pensamos que porque yo soy ministra, sí, que porque yo predico aquí en el púlpito, yo no necesito nada, yo estoy perfecta, sí, no tengo nada, no me pasa nada y yo soy perfecta. Eso no existe. Porque si fuera así, entonces, en pocas palabras, la obra de Jesucristo está en un proceso en cada uno de nosotros y en mí está en un proceso aún ahora, ¿sí? Y no podemos negar que el Señor vino a restaurar su humanidad, porque Satanás se encargó de destruir la humanidad. Y cada día vemos cómo la humanidad, ¿ustedes creen que los seres humanos van hacia arriba o hacia abajo? Sí, ¿y nosotros? Hacia arriba, sí, por eso estamos en esta mañana aquí. Todos necesitamos ser restaurados, sin excepción y sin condición. Es decir, que la restauración no es para los pobres, ¿sí? Es para los pobres y es para los ricos y es para los niños y es para los jóvenes y para los ancianos y es para todo ser humano. Todo ser humano necesita restauración. ¿Ustedes lo creen? Amén. Sí.
¿De qué necesitamos ser restaurados? De cadenas, de conflictos, de transferencias de pecado. Debemos ser restaurados porque algunas familias vienen, esto se llama línea generacional, vienen llevando muchas maldiciones, como por ejemplo la enfermedad. Cuando tu abuelo murió de cáncer y entonces el papá y los hijos también comienzan a padecer de todas esas enfermedades, allí se necesita una restauración. ¿De qué? De la salud. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque tú no puedes confesar, alguien lo dijo hace muchos años, sí, que el abuelo había muerto de un ataque al corazón y que todos iban a morir de ataque al corazón. ¿Cómo se llama eso? Es una maldición. ¿Y qué debemos hacer? Nosotros no debemos participar de esos decretos de maldición. Entonces, si el abuelo murió y si hay una transferencia de infartos, pues nosotros que somos cristianos y que somos creyentes y tenemos el poder de la palabra, pues rompemos esa maldición que no me va a llegar a mí ni a mis hijos. Es decir, no va a haber una transferencia, pero necesitamos ser restaurados aún de los decretos de nuestra boca, porque algunos tienen el hábito de decretar muchas cosas que no son de Dios. ¿Sí? ¿Soy clara en esa parte? ¿Sí? No, pues yo también voy a morir de eso y también me va a pasar lo mismo y no debe ser así, porque el Señor fue a restaurar al ser humano. Amén. Amén. Sí. ¿Cuántos han sido restaurados en este lugar? Amén. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Así? ¿O así? Sí. Pero falta. Sí. Y si te mostramos la foto de cuando tú entraste a este lugar y como estás ahora, te quedas impactadísimo. Impactadísimo. ¿Cómo? Yo era así. Pero mire todo lo que el Señor ha hecho. Pero quiero decirte algo de parte del Señor. La restauración es un proceso que lleva mucho tiempo. Y algunos han comenzado la restauración y de repente se han ido de la iglesia. ¿Y usted qué cree? Perdieron la restauración. Y volvieron otra vez atrás. Entonces hoy los invito a que no perdamos la restauración. Es decir, todo lo que el Señor ha hecho en tu vida no lo pierdas. Sí, porque es echar a perder la obra prodigiosa, maravillosa, poderosa de Dios en nosotros. ¿De qué debemos ser entonces libres? De estas maldiciones generacionales, de traumas, de recuerdos en la niñez y de pensamientos y de conflictos y de manías. Toda la humanidad necesita ser restaurada. Si el niño fue violado a su corta edad, ese niño necesita una restauración. ¿Sí? Si la niña fue violada en su niñez, esa niña necesita una restauración. Si la mujer fue abandonada por el esposo, esa mujer necesita una restauración. ¿Sí? Si el varón cayó en adulterio, ese varón necesita restauración. ¿Sí? Si una persona cometió una falta gravísima en la iglesia, esa persona necesita restauración. ¿Sí? Es decir, somos seres en proceso de restauración. ¿Sí? Estamos en proceso ¿de qué? De restauración. Y los niños que son puros, pero que traen una transferencia de la genética del papá y de la mamá, sí, tenemos que orar para que ninguna maldición que haya venido de nuestras generaciones toque a nuestros hijos pequeños. ¿Sí? Y si vemos como que algo de allí se está desarrollando o se está manifestando de alguna maldición que sabemos que es de nuestra familia, debemos hacerle una administración a esos hijos y declarar que renuncie. Es decir, nosotros hacer que se corte esa maldición sobre los niños. ¿Sí? Por ejemplo, usted dirá, ¿cómo así? Digamos, niños que comienzan a mentir y vienen de una línea de abuelos y padres mentirosos. ¿Qué debemos hacer? Primeramente la varita. Ustedes saben que no debe faltar la varita en la colita. Algunos papás dicen, ni con un pétalo lo voy a tocar, pero la varita es bíblica. Cuando Ezequiel comenzó como a mostrar como que ciertos comportamientos que yo no le he enseñado, pero me estaba llegando con comportamientos así como groseros, ¿sí? Y como
a dar pataditas y cosas que en la casa él no ve, ¿sí? Y dije, entonces, ¿cómo es la situación acá? Tuve que aplicar hace un poquito de tiempo la vara en la colita, ¿sí? Y él ya sabe que cuando comete una falta y estamos en público, ahí está escuchando, ¿sí? Y estamos en público, o en un centro comercial o en algún lado, y él le da por hacer una de sus gritos, o llorar, o portarse mal, es simplemente en la casa vamos a tener un tiempito de corrección. Él ya lo sabe, ¿sí? Y se le cumple la corrección, porque él también necesita, ¿qué? Restauración. Pero si el niño es más grandecito, por decir algo, de 10, de 8, de 7, comienza a mentir. ¿Quién le enseñó a mentir? Podemos mirar aquí una raíz que viene de la generación paternal, maternal, de abuelos. Entonces ese niño hay que corregirlo y hay que restaurarlo, porque hay un pecado de mentira, ¿cierto? Todos necesitamos ser restaurados. Todos aquí en la tierra necesitamos restauración. No hay ninguna persona que esté sana totalmente. Todos necesitamos restauración. Porque Dios a través de Jesucristo buscó restaurar a quién, al ser humano, y restaurar la unidad entre el Padre, o sea, Dios y la humanidad, ¿cierto? ¿A través de quién? De Jesucristo. Jesucristo es el puente que une nuestras vidas con la salvación eterna. No hay otra línea, no hay otro puente, no son los Hare Krishnas, ¿sí? No es la brujería la que te va a llevar a la vida eterna, no es buscar otras religiones, no es la yoga, no es la metafísica, no son otras religiones las que nos llevan al Señor Jesucristo, o es decir, al Padre o a la salvación eterna. La única fuente que nos lleva a la vida eterna es ¿quién? Es Jesucristo. Y algunos piensan que, mire, no sé si ustedes lo han visto, pero esta semana me quedé impactada. Había un aviso, ustedes saben en qué lugar, en Cayendo en Desgracia, ¿sí? ¿Ustedes ya me entienden? ¿Sí? Cayendo en Desgracia, ¿ustedes me entienden? Y bueno, y justo el Transmilenio paró ahí y decía, un avisote gigante, más gigante que el que está aquí afuera de la iglesia, decía, usted ya no tiene pecado. Usted es una persona sin pecado, ya está perfecta, decía así, y usted puede pasar y lo lee. Dice, usted ya no tiene pecado, usted ya es una persona sin pecado y es perfecta. Me quedé en una sola pieza. Porque entonces las personas pueden seguir pecando y pecando y pecando, y según ese texto, no tienen pecado. ¿Sí? Oiga, y ser tan osados y tan descarados de colocar ese aviso ahí al público en general. Y créame, eso se llama una piedra de tropiezo. Porque la persona que no tenga al Señor va a coger ese texto y va a decir que así es. Sí, se llama una mala doctrina, una mala enseñanza, ¿sí? ¿Qué es la restauración de una persona? Número 1, es reconciliarse con Dios y con la humanidad o con el prójimo. Esa es la restauración. Número 1, reconciliarse con Dios. Tu restauración comienza cuando tú recibes a Jesucristo aquí en tu corazón. Ahí comienza una restauración. La restauración, es decir, la unidad entre el Padre y tú. Es decir, otra vez la conexión entre Dios y tú. Se llama una reconciliación. Toda la humanidad necesita reconciliarse con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Pero nosotros ya estamos reconciliados? Ok. Sí, porque ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? Ya hubo una reconciliación. Entonces comenzamos una restauración. Cuando vamos por la calle y vemos a todas esas personas en diferentes condiciones de pecado, en el alcoholismo, en la drogadicción, los jóvenes robando, etc., ellos necesitan una reconciliación con Dios, y cuando comienzan a caminar con Dios, comienza una restauración. Y tú y yo debemos reconciliar a esas personas con Dios. ¿Cuántos aquí están evangelizando? Levante la manito. ¿Nadie? ¿Sí? Así es, se llama reconciliar. A las personas que están en pecado, reconciliarlas otra vez con Dios. Y cuando somos reconciliados con Dios, muchas cosas comienzan
a ocurrir. ¿Cuántos aquí tienen un testimonio de cómo eran antes y cómo son ahora? ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cómo éramos antes? Dice por ahí que no éramos perita en dulce. Ustedes saben, éramos cosita seria. O dígame aquí quién no era cosita seria. Levante la manita. ¿Ustedes saben a qué me refiero? Sí, cosita seria significa, ese es un dicho, una frase, ¿no? O sea, éramos un problema total. ¿Sí? Nos comportábamos, hablábamos, actuábamos, de un temperamento terrible, algunas bien chismosas, algunos bien peleones, a ver con quién hay que pelear, sí, algunos horriblemente mentirosos, etc. Pero entonces cuando Cristo llegó a nuestro corazón, ¿qué comenzó allí? Una restauración. Y entonces el mismo Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos habla y nos dice, tienes esto que no me agrada. Yo te puedo decir, hermano, cambia tu temperamento, pero cuando el Señor nos lo dice, contra Él peleamos, porque lo que Él dice es así. ¿Sí comprenden? Esa es. Y comenzó una restauración de nuestras vidas, de lo que éramos antes a como somos hoy. ¿Cómo eres hoy? Diferente, ¿verdad? Piensas diferente, actúas diferente, pero todavía falta, ¿cierto? ¿Todavía falta? Todavía falta. Por eso digo, la restauración, la última restauración la hará el Señor Jesucristo cuando levante a su iglesia. Amén. Sí, ahí seremos restaurados totalmente. Pero mientras tanto, nadie puede darse el lujo de decir que ya yo no necesito nada, que yo, como ese aviso, que perfectos. Sí, me quedé, ustedes saben, impactada. Cuando leí eso, ¿qué es la restauración de una persona? Sí, es reconciliarse entonces con Dios y con la humanidad o con el prójimo, porque si todavía tú estás resentida o resentido con Dios, necesitas una restauración. ¿Saben? Personas están resentidas con Dios, están enojados con Dios, y puede ser que uno les diga, tú estás enojado con Dios, y dice, no, pero sí lo están. Así es. Hace tiempo, yo lo dije en alguna prédica pasada, llegó un señor a la iglesia, hace mucho tiempo, en el otro lugar que estamos en el segundo piso, y todo le salía mal. Esto es un testimonio que te va a servir, por eso lo voy a mencionar. Y todo le salía mal, las empresas se le fracasaban, iba mal, ya se le estaba acabando el matrimonio, todo le salía mal, todo lo que emprendía se le acababa, es decir, no estaba bien. ¿O sí estaba bien? No estaba bien. Y bueno, me decía, profeta Sara, no sé qué me pasa, porque todo lo que yo hago hace años, llevaba muchos años en eso, fracaso. ¿Qué será lo que me pasa? Que todo lo que hago emprendo, me fracasa. Y mientras él me hablaba, el Señor me lo mostró, que él tenía un dedo así, con rabia contra Dios. Y ahí estaba el apóstol José, lo puede testificar, que delante del apóstol José estábamos los dos con esa persona. Y le dije, varón de Dios, el Señor me muestra que tú has levantado este dedo y has hecho así con rabia al cielo. Y se puso a llorar. Y me dijo, sí, es verdad. Nadie me lo había dicho. Solamente usted, que Dios la usa grandemente para... Antes el apóstol lo dijo. Sí. Que lo habían ministrado muchos ministros y ministras y nunca le habían dicho eso. Es decir, Dios no le había revelado a ninguno de esos ministros esa situación. Y entonces le dije, y tu pecado comienza por haber injuriado el trono de Dios, haciendo así, con rabia, y el Señor me lo mostraba cómo le hablaba a Dios con rabia así, que por culpa de él todo le salía mal. Y entonces, por eso era que su vida todo estaba fracasado, porque él se había atrevido a injuriar el trono de Dios. ¿Sí? Hoy te hago una pregunta, ¿quién es más grande? ¿El que está arriba o el que está abajo? El que está arriba. Y entonces, imagínense el que está abajo injuriando al que está arriba más poderoso. ¿Sí? Y por él haber hecho ese dedo así con rabia,
las puertas de los cielos estaban cerradas hacia él. Se puso a llorar y dijo, nadie me lo había dicho, eso es verdad. ¿Sí? Y él comenzó un proceso. ¿De qué? De restauración. Porque cuando estamos restaurados, no estamos resentidos ni contra Dios ni contra nadie. ¿Ustedes saben cómo está esta sociedad hoy en día? Díganme. ¿Con quién? La sociedad, la humanidad, todos esos rebeldes que no quieren a Dios, que no aman a Dios ni a la iglesia, y que por el contrario se van en contra de Dios. ¿Ustedes creen que ellos están resentidos? Sí. Están resentidos. ¿Qué resentimiento? Es una rabia, es no aceptar que Dios tiene el poder, es estar resentido. Esto va para alguien que probablemente quería estar con una persona toda la vida y la persona no quiso estar toda la vida con esa otra persona y se fue y la persona quedó resentida, pero le atribuye a Dios, porque es que tú no dejaste que estuviera conmigo sino con otra persona, y entró resentimiento. Porque quizás tú querías un empleo y lo cogió otra persona, y entró resentimiento. ¿Y contra quién? Contra Dios. Porque dicen, es que Dios tuvo la culpa. Es que Dios, y hay gente que está resentida con Dios, y lo sé. Por ejemplo, se muere un pariente, ¿y qué es la culpa de Dios? Entonces hay resentimiento contra Dios, y por ese resentimiento no hay restauración. Entonces cuando estamos resentidos contra Dios o contra alguien, no hay restauración, se estanca la restauración. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo. Salud. Sí. Otro ejemplo. Si un enfermo tiene una herida, ¿sí? Y los médicos curan la herida, y alguien va y le abre la herida y le molesta la herida, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Que el enfermo no se va a curar. ¿Sí? El resentimiento es como una herida, es como algo que está ahí sin sanar. Por eso vemos muchos cristianos que no han sido restaurados, no porque Dios no los quiera restaurar, es que ellos están heridos y no se dejan sanar. ¿Sí? Así que cualquier mujer que fue abandonada de su esposo, ella tiene que dejar el resentimiento, creer que es que fue culpa de Dios, ella dejar que el Espíritu Santo la ministre y la sane para que comience su restauración. ¿Sí? Porque si hay resentimiento, no hay restauración. Continuamos. Número 2. ¿Qué es la restauración de una persona? Es sanar las heridas del pasado, y nadie puede servir o seguir a Dios enfermo. ¿O sí? ¿Puedes tú seguir a Dios enfermo? ¿Le puedes servir? ¿Cuántos aquí creen que un enfermo puede servir? ¿El enfermo qué necesita? Primero, ¿cierto? Sea cojo, cualquier enfermedad del estómago, de la cabeza, cualquier cosa que le impida al enfermo, el enfermo se sana primero y luego puede evolucionar. El enfermo primero se sana y luego ahí sí puede tener una vida normal. En la vida espiritual, los que todavía están resentidos, ofendidos, amargados, con falta de perdón, esas personas no pueden servir a Dios. ¿O sí? No. Porque primero se tienen que primero. Y tú dirás, no, pero si vamos así, heridos, enfermos, amargados, resentidos, no importa, el Señor me entiende. Dios es un Dios de... Y si Dios es un Dios de orden, primero tú sánate para que luego tú puedas dar cosas sanas. Cuando alguien no está sano, no va a dar cosas sanas, ¿cierto? Si el árbol está
abajo en las raíces, podrido, comido por gusanos. ¿Sí? Ustedes han visto esos árboles que uno piensa que está bien por dentro y cuando el árbol cae, por dentro estaba vacío, hueco. ¿Ustedes creen que algo físico es espiritual? Si nosotros vemos las cosas físicas son porque también esas cosas físicas nos están dando una lección espiritual. Personas están totalmente por dentro vacías, sin nada, porque hay mucho dolor. ¿Sí? Y como hay tanto dolor, el Espíritu Santo no puede habitar en un corazón lleno de dolor. Primero Él quiere sanar. Y cuando la persona está así, perdónenme, es una expresión, como podrida por dentro, ¿cierto? ¿O cómo está el árbol? Podrida por dentro, por diferentes gusanos, animales que fueron comiendo el árbol por dentro. Pero el árbol por fuera se veía hermoso, ¿cierto? Pero por dentro estaba mal. Y asimismo, cuando venimos a la iglesia y pensamos que no importa que yo por dentro esté podrida, pero sigo sirviendo, eso no existe. Porque algún día eso va a ser descubierto y se va a mostrar todo lo que verdaderamente es la persona. Por eso es que vemos grandes cosas que suceden en algunas iglesias, escándalos, una cosa y otra, porque quizá la persona por dentro todavía no está sana. ¿Sí soy clara? Sí. Primero sánate y luego sirve. Amén. Pero algunos dicen, no, que sirva así mala por dentro, malo por dentro, que sirva así todo podrido todavía por dentro, que el Señor lo va primero sanando. No, primero sánate y luego sirve. ¿Sí, soy clara? Ese es el mensaje. Primero hay que estar sano. Yo no puedo estar aquí parada en este púlpito si todavía si no estoy sana en mi corazón. De seguro que cualquier cosa que esté dentro de mí, que no esté bien, eso se va a notar, eso se va a reflejar. Por eso es que vemos, ustedes no sé si vieron una noticia hace varios días, como una semana, donde criticaron duramente a los pastores en un canal nacional. Porque decían que, la noticia, no yo, y fueron contra 4 de ellos, los más famosos de aquí de Bogotá. Y el periodista les dio sopa, seco y postre y habló fuerte contra ellos. ¿Pero por qué? Porque resulta que ya han cogido las iglesias para hablar de la política. Y están en la política. Y entonces ya la motivación es toda esa gente, pero no para el reino, para la política. Es decir, que entonces por dentro la persona, es decir, ese ministro, esos que están ahí en esa iglesia y permiten todas esas situaciones, por dentro no están sanos. O somos políticos o somos cristianos, pero alguna de las dos tenemos que ser, ¿cierto? Pero a 2 reinos no puede servir, ¿cierto? O somos cristianos o somos del mundo, pero a los 2 reinos no puede servir, ¿cierto? O estamos sanos o estamos enfermos, pero las dos cosas no se pueden. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber que una persona está restaurada? Primeramente, sanar su corazón. Amén. ¿Y cómo sabes que una persona está sana en su corazón? Dice el Señor, de la abundancia de su corazón habla la boca. Y entonces lo que la persona hable, de eso está lleno su corazón. Nosotros los cristianos no nos podemos dar el lujo de estar diciendo vulgaridades, hablando de todo tipo de cosas, maldiciendo a la gente y todavía diciendo que somos cristianos. Porque si estamos actuando así es porque todavía no estamos sanos, ¿cierto? Eso es así. Y por ejemplo, bueno, digamos, la iglesia entonces no se puede convertir en un partido político, porque o si no, es que yo hago este énfasis. O si no, entonces quitemos este aviso y pongamos partido político. Partido político. Porque en el reino de los cielos todo es claro. ¿O hay alguna cosa turbia? No. En el reino de los cielos todo es ¿qué? Y así como Dios es claro contigo y conmigo, así debemos ser todos nosotros. En luz, en claridad. Y cuando una persona está restaurada, entonces, primero ha sanado ya sus heridas del pasado, cualquier pasado,
cualquier duda, cualquier molestia, cualquier rencor, cualquier falta de perdón, aún contra sus hermanos, porque acordémonos de José, que sus propios hermanos le hacían la guerra y la vida imposible. Y José estaba sano cuando los volvió a ver, ¿cierto? Porque si hubiera estado enfermo espiritualmente, ¿ustedes qué creen? Pues hubiera hecho con ellos, los hubiera metido ahí al foso de los leones para que, sí, los leones hubieran acabado con esos hermanos que lo injuriaron. Pero mire, Dios fue grande en la vida de José. José significa el valiente, el vencedor, el que fructifica, el que prospera. ¿Cuántos José hay aquí? Amén. Amén. ¿Cuántos José? Levanta la manito. ¿De nombre José? Oh. Y ahora papi que me hace, mire cómo me... Por eso papá. el mensaje es, ¿qué es una persona restaurada? Es una persona que ha sanado las heridas de su pasado, todas, ¿sí? Y que está siendo sanada para poder servir. Por eso tenemos que pasar primero por restauración. En esta iglesia, las personas que comienzan a servir no sirven porque a mí me gusta esa persona o me cae bien. No sirve porque da buen diezmo, no sirve porque tiene un carro, no sirve porque es mi familia. No, la persona que sirve en este ministerio es porque primero pasa una restauración notable, visible, con fruto, con testimonio y con tiempo, y que podamos tener la paz de parte del Espíritu Santo, porque la paz es la que nos guía, ¿cierto? Y poder decir, la persona ya está sana y la puedo poner en el ministerio a servir, porque de la sanidad que tiene dará, ¿cierto? Amén. Pero si la persona está con muchos problemas y la ponemos a servir, te lo voy a decir, te vas a encontrar con graves problemas, pastor y pastora de alguna iglesia que me escucha, ¿sí? No pongas a servir gente por conveniencia, porque no se vaya, porque me da el diezmo, porque es mi familia, porque es una vecinita que me pidió que la dejara servir. Esto no es aquí así como en el mundo. Aquí es porque primero la persona es entrenada, sanada, ¿sí? Como Timoteo. O Timoteo empezó a servir así de cualquier manera. Primero fue ¿qué? Y entrenado. Número 3. ¿Qué es la restauración de una persona? Ser restaurado del abandono, de haber sido abandonada, de haber sido traicionada por su esposo, por su esposa, por la muerte de algún pariente o alguna persona que de pronto no acepta, que se le murió un hijo, que se le murió la mamá y aún así todavía está enferma con eso. La persona que está restaurada deja todas esas dolencias, deja todos esos temores, todas esas tristezas, las pone ahí en la cruz, ¿cierto? ¿Saben que personas han fallecido sus padres y todavía esas personas no han superado esa muerte? ¿A cuántos aquí les ha pasado algo así? ¿Sí? ¿Y no ha superado? ¿Todavía no? ¿Sí? Pero si tu papá o tu mamá o tu pariente recibió a Cristo en su corazón y partió, está con Él, el Señor, ¿cierto? Pero hay personas que ese dolor les impide ser restaurados. Isaías 58:12, gloria a Dios. Isaías 58:12, como aquí este ministerio de Isaías 58:12. Que el Señor nos dio Isaías 58:12 con el apóstol José, porque cada iglesia tiene una visión, cada iglesia tiene un mover, cada iglesia Dios la levanta para algo específico. Esta iglesia es de restauración, pero quiero decir algo, la restauración, para tener una iglesia de restauración, los que ministran, los pastores principales, primero tuvieron que haber sido restaurados. Amén. Porque no podemos dar de lo que no tenemos, ¿cierto? Porque si el árbol es de manzanas y da mangos, ¿qué pasará ahí? Algo raro, ¿cierto? Sí. Y si es una iglesia de restauración y los que estamos en la cabeza no estamos restaurados, entonces estamos engañando a todo el pueblo. ¿Sí?
Porque, por ejemplo, una iglesia que sea de sanidades, las sanidades existen, o una iglesia que sea de adoración, ¿sí? Y si es una iglesia de adoración y nadie adora, entonces hay una confusión ahí, en esa iglesia. Es decir, si esta iglesia es de restauración, es porque nosotros hemos pasado una restauración. Sí soy clara en esa parte. Hay un testimonio, porque si a mí me preguntan, oiga, profeta, ¿usted qué le ha pasado en su vida? ¿De que Dios la ha restaurado? ¿Sí? Y yo, no, de nada. Entonces, este aviso no se cumple en mí. Porque si yo no soy restaurada primero, ¿con qué autoridad yo te voy a hablar a ti de una restauración? Y la restauración se tiene que ver y se tiene que notar y se tiene que oler que la persona pasó por procesos. Ustedes han escuchado los testimonios de los grandes ministros que están en la televisión. Cuando ellos cuentan sus testimonios, lo que han vivido antes de ser pastores o ministros, lo que fueron, lo que hicieron, por donde tuvieron que pasar o vivir cosas difíciles, o sea, ellos pasaron una restauración, ¿cierto? Y después le pueden decir al pueblo que necesitan también una restauración, y ellos, mira, te quiero decir, todos necesitamos restauración. Entonces, ser restaurados de cualquier situación, golpes que de pronto tu mamá o tu papá te ultrajaban y todavía tienes esos aquí en tu memoria, tienes que ser restaurado de eso, del maltrato intrafamiliar. Tienes que ser restaurada, mujer de Dios, la mujer que de pronto pertenecía a alguna secta, ¿sí? Como ustedes saben, ¿sí? Las sectas. Las niñas dirán, ¿y qué es una secta? Una secta es un lugar donde no está la presencia del Espíritu Santo, sino que está la idea de una sola persona y puso a toda la gente bajo el gobierno de esa misma idea, como los mormones. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Saben que los mormones, qué profesan ellos? Ellos no profesan al Señor Jesucristo. Ellos tienen otras ideas, ellos tienen otras creencias que no son de Dios. Eso se llama una secta. Y una secta es donde solamente gobierna una persona y los demás la siguen. ¿Sí comprenden esa parte? Pero nosotros no seguimos personas, seguimos al Señor Jesucristo. Amén. Y cuando alguien te diga, y si tú vas de pronto de visita a una iglesia, porque no quiero decir el nombre, pero usted ya la conoce, donde es una señora, usted ya sabe. Y entonces, cuando la señora va entrando, todos se postran. ¿Por qué? No, pues entonces la entrada como la entrada de Jesucristo. Y eso no debe ser así. Eso se llama una secta. Que es cuando ya no es la presencia del Espíritu Santo, no es la presencia de Dios, no es la Biblia lo que ministra, lo que gobierna en ese lugar, sino una persona. ¿Sí comprenden? Eso se llama una secta. Y ustedes deben ser cuidadosos de no caer en las sectas, porque ahora sí hay muchas sectas. Y si yo te dijera que solamente tú me adoras a mí, eso es una secta. ¿Sí? Que solo yo tengo la palabra, esa es una secta. ¿Sí? Que si tú te vas de aquí, te vas para el infierno, esa es una secta. ¿Sí? Que tiene que hacer y decir lo que yo diga, esa es una secta. Porque aquí no dominamos personas, eso se llama brujería. ¿Sí? Eso se llama brujería. Mire que el niño dice que sí. Donde existe el control, la manipulación, tú tienes que decir lo que yo diga, tú tienes que pensar como yo pienso, tienes que vestirte como yo me visto, ¿sí? ¿Sí? Se tiene que levantar hasta ahora, acostarse hasta ahora. Eso se llama control y manipulación y eso es brujería. ¿Sí? Sí, papi, eso es así. Entonces nosotros no seguimos personas, nosotros seguimos la voz audible de ¿quién? De Dios. Eso. Amén, aleluya. Así es. ¿Y cómo saber que yo estoy restaurada? ¿Cómo saber si tú estás restaurada? Porque tienes amor por los demás. Uy, sí, esa es la más grande. 1 Corintios 13, papi. ¿Sí? El amor todo lo puede.
¿Qué dice el Señor acerca del amor? El amor no hace nada indebido, no es rencoroso, el amor no es envidioso, el amor no le hace daño a los demás. ¿Y cómo sabes que tú estás restaurada, que tú estás restaurada, que yo estoy restaurada? Porque tenemos amor aún por los enemigos. Y ver a la vecinita esa que es malosa y amarla. Eso. Y ver al que te robó la plata y amarlo. O cuando Jesús vio a Pedro que lo traicionó, normal. Pedro, ¿cómo estás? ¿Sí? Los saludo, ¿cierto? Y siguió comunicando. Porque en el corazón de Jesús no había nada de rencor, resentimiento, revancha, la venganza, me las hace, me las paga. Así piensa el mundo. Me hace, le hago. Me dice, le digo, así como esto me hace, yo le hago, y si me dice también y le pago con la misma moneda. En el reino de los cielos no es así. ¿Sí? Entonces, otra vez el Señor le dice a una mujer que está aquí, que se cuide de las malas amistades. Ya el Señor ya le había dado la palabra, ya sabe quién es, ¿cierto? Las malas amistades. Porque las malas amistades impiden que tu corazón se sane. Porque las malas amistades te van a traer el recuerdo a la memoria. No, es que usted acuérdese lo que le dijeron, acuérdese lo que le hicieron, acuérdese. Entonces, malas amistades nos echan a perder la restauración. ¿Qué es la restauración? Entonces volvemos al ejemplo del barrio del Bronx. Sí, que eso era como un infierno visible. Ahí hubieron tantos muertos, ahí hubo tantas cosas, crímenes, de todo hubo un poco. Esa tierra está maldita. ¿Sí? Y nosotros como cristianos deberíamos ir allá con aceite ungido a ungir la tierra, ¿sí? Pero como no dejan, porque creo que eso está sellado, ¿cierto? Eso lo tienen custodiado para que esos loquitos no vuelvan allá. ¿Sí? Pero en la oración lo podemos hacer, enviar paz sobre esa tierra, enviar restauración sobre esa tierra, orar por esas personas que están en los caños, y declarar que va a haber una restauración hermosa, porque eso es una mancha grave y horrible para Bogotá. ¿Cierto? Y todos nosotros los seres humanos estamos en ese proceso como en el Bronx, ¿sí? ¿De dónde nos sacó el Señor? De lo peor, ¿sí? Y el Señor comenzó a limpiarnos, a limpiarnos, a limpiarnos, porque esa tierra la tiene que limpiar mucho, ¿sí? Limpiar, agua, jabón, limpieza, limpiar el corazón, limpiar, y luego, cuando ya el corazón está limpio, sin resentimiento, sin rencor, sin odio, sin venganza, sin envidia, sin amargura, entonces cuando Dios ve que ya el corazón es una tierra limpia, porque acuérdense de la parábola de las semillas, ¿se acuerdan cuando sembró en una tierra, en otra tierra, y en algunas no dio ningún fruto, porque era tierra ¿qué? Enferma. Pero cuando la tierra está sana, ¿qué? Da el fruto. Produce el fruto. Todos necesitamos restauración. Hoy las invito y los invito. Todos tenemos que pasar por la restauración. Que comienza sanando el corazón. Y no existe, cuando una persona dice, es que yo tengo mucho veneno en mi corazón. Entonces, ¿cómo está? Está súper sano. ¿Qué puede dar una persona con veneno? ¿Quién tiene veneno? ¿Cuáles animales tienen veneno? ¿Y qué hace ese veneno? Y si una persona tiene veneno, del veneno que tiene, ¡pum! Expulsa el veneno. Entonces cada palabra será venenosa, cada actitud será venenosa, cada pensamiento será veneno, y veneno esparcirá como la serpiente. Pero cuando nosotros tenemos un corazón sano, podemos hablar con amor, entender a las personas, saber por qué se comportan así de mal y tenerles paciencia, porque Jesús sí que tenía paciencia, ¿cierto? Con los fariseos y con los hipócritas. Él sabía que cada vez que se los encontraba por el camino, lo iban a importunar, pero él aún así, qué paciencia, ¿cierto? Cuando somos restaurados, tenemos paciencia con aquellos que son todavía débiles en muchas cosas. Entonces, si tu esposo es impotable, ¿qué significa? Es una persona como difícil. Le amas tanto.
Sí. Me tienes una paciencia y un amor. Sí. Es porque tu corazón está sano. Y no le digas a la gente que tiene que cambiar, porque el único que cambia es el Espíritu Santo en tu vida. Ni yo te cambio, ni tú me cambias, ni nos podemos cambiar aquí los unos a los otros. ¿Sabe quién nos cambia? La palabra de Dios. A mí me cambió la palabra de Dios. Sé que a ti también te ha cambiado la palabra de Dios. Y que nos va a seguir cambiando, ¿cierto? ¿A la medida de qué? De que nosotros nos dejemos. Mire, comenzar el Espíritu Santo a levantar una obra preciosa en nosotros. Y como para concluir, cuando ya comienza el Señor a levantarte, es decir, cuando comienza, primero el Señor te limpia, ¿sí? Luego el Señor comienza a restaurar, a levantarte, ¿sí comprendes? Como los muros, empiezan a levantar los muros. Esa construcción que ustedes van a ver en el bronce se llama una restauración, ¿sí? Y ya después vemos algo glorioso y mire, eso era aquí un moridero, pero mire esto tan hermoso. ¿Qué hubo ahí? Restauración. Y entonces esa restauración ya es para la gloria ¿de quién? De Dios. Y todos nosotros debemos ser restaurados para la gloria de Dios. Amén. Es para la gloria de Dios. Yo he sido restaurada para la gloria de Dios. Sí. Porque el diablo se arranca los pelos cuando el ser humano, la persona está siendo restaurada. El diablo se revuelca en su propio veneno porque sabe que va a ser para la gloria de Dios. Y todos nosotros debemos ser restaurados para la gloria de Dios. ¿Sí? Ponte en pie. Vamos a darle gracias a Jesús por este mensaje acerca de la importancia de ser restaurados. Un mensaje que tú puedes compartir. Aquí no está el joven que me pidió un CD que le grabara la prédica, pero ya está. O sea, cuando llame. Si tú quieres esta prédica porque tienes un pariente que es un poco y que dice, no, esa que va. Esta es la prédica para esa persona. El CD vale 20,000. Sí. ¿Por qué se ríe? No tiene los 20,000. Sí. Una bonita presentación acá, con su carátula, con todo, pero es un mensaje que vale oro. ¿Cuántos fueron bendecidos con el mensaje? Amén. Amén. Sí. Ahora vamos a darle la gloria a Dios a través de una adoración, dejando que el Espíritu Santo, ese, por favor, es hora la anterior, ese, por favor. Vamos a darle alabanzas a nuestro Señor. ¿Sí? ¿Ustedes hoy han comprendido la importancia de la restauración? Amén. Todos necesitamos ser restaurados. Que el Señor diga, mi pueblo se dejó restaurar para la gloria ¿de quién? De Dios. Cierra tus ojitos allí.